Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar revisando 3 joysticks de Sega Saturn que están en distinto estado de conservación. Algunos que parecen estar en bastante buen estado y otros que están muy amarillos, que creo que pertenecieron a fumadores. Los tres los compré, estaban como calificados como basura, no están probados, así que los vamos a probar. Vamos a ver si hay que repararle algo y también lo vamos a limpiar y vamos a tratar de dejarlo como nuevo en lo posible. Bien, el primero que está en bastante buenas condiciones, lo estuve probando recién fuera de cámara y funciona perfectamente, funcionan todos los botones, así que solamente le vamos a hacer una limpieza de rutina. Por ahí algunas partes del cable pueden llegar a estar un poco sucias, pero no tiene ningún problema que necesite atención inmediata, digamos. Lo vamos a limpiar solamente. Este segundo, que está un poco más amarillo, también le vamos a hacer una limpieza y un blanqueado. Tanto este como el tercero que vamos a ver ahora. El tercero está mucho más amarillo, pero este tiene un poco de color amarillo. No sé si se nota en cámara, pero hay como distintos niveles de amarillo sobre la superficie. Así que por ahí puede ser de que el amarillo sea principalmente a causa del tabaco, digamos, de la nicotina o lo que sea que se depositó sobre la superficie. Igualmente lo vamos a limpiar bien, a ver si es eso lo que pasa. Lo que podemos ver también es de que el logo de Sega está un poco gastado en una parte, así que vamos a tener cuidado de de no gastarlo más. Y lo que sí, este control tiene tiene algunos problemas en el cable, como que hay partes que están mal dobladas del cable, que quedaron así para siempre. No sé si voy a poder arreglar esto, pero bueno, estaría bueno que se pueda arreglar. Y después la ficha también está en buenas condiciones, solamente requiere una limpieza mínima, así bueno, no hay mucho para hacer. En cambio, este último joystick ya se nota mucho la diferencia de que está súper amarillo, casi naranja prácticamente. A este, bueno, también funciona bien, por suerte, solamente funciona mal el start, que hay que apretarlo muy fuerte para que funcione. Así que eso es lo que tendríamos que revisar. Después el cable está bien, lo único que está muy sucio. Tenemos que ver si también podemos limpiarlo. Y bueno, la ficha también habría que limpiarla. Acá se nota bien bueno, la mugre. Hay partes, por ejemplo la parte de abajo y el costado, que están blancas, pero acá está muy naranja. Así que bueno, vamos a empezar desarmándolos y limpiándolos por dentro. Empezamos desarmando el blanco, o sea el que está más blanco de todos. Tiene 5 tornillos en la parte de atrás, son 5 tornillos Phillips. Lo abrimos. Vamos a sacar la plaqueta. Tiene por ahí residuo de... O sea, en teoría tendría que ser como la propia... como el flux, digamos, de cuando lo soldaron. Pero hay demasiado y está muy negro, así que eso lo vamos a limpiar. Los plásticos parecen estar en bastante buenas condiciones. Quizá el start está un poco sucio también. Sin embargo, a pesar de que estén bien, de que estén blancos, a este no lo vamos a blanquear, pero lo vamos a hacer una limpieza con agua y detergente, así que lo voy a separar para dejar eso para después. Pasamos al segundo, vamos a abrirlo. A este ya se lo ve bastante más sucio. Por ejemplo, acá en las uniones donde se unen las dos partes de la carcasa, se ve que hay más mugre acumulada que en el caso anterior. Sin embargo, la plaqueta está más prolija. Bueno, y las gomitas de los botones también están más limpias que en el caso anterior. Esto, bueno, obviamente también lo vamos a separar para limpiarlo con agua y detergente. Y a este, si no le podemos sacar el amarillo, igualmente le vamos a hacer un blanqueo después. Bueno, y finalmente el peor de todos,
Vamos a abrirlo. Bueno, acá se quedó. Está. Bueno, más sucio que antes los plásticos incluso. La placa se quedó, el botón Start, que está lleno de pelusa además. Se quedó pegado a la placa. Y otra cosa que tiene este control es que hay que ver cómo reparamos, o sea, cómo limpiamos el cable, la ficha de la punta del cable, porque es muy difícil desarmarla. Para desarmarla quizás la tenga que romper. Así que hay que limpiar la puesta. Y el joystick está muy sucio por dentro, así que eso también lo vamos a limpiar. Vamos con la primera. Voy a usar un poco de alcohol isopropílico y primero lo voy a pasar con un cepillo de dientes para sacar la parte más grosera o aflojarla un poco del flux, que es lo principal que vamos a limpiar acá. Un problema que puede surgir ahora, se me está ocurriendo, me pasó algunas veces, es de que al pasar, al que limpiar esa cantidad de flux, el alcohol isopropílico como que lo disuelve un poco y lo esté distribuyendo en toda la placa y podría estar generando una especie de película de flux por encima de la placa, así que lo voy a limpiar con un paño antes de que se seque. Especialmente arriba de los contactos de los botones, que es la parte que no queremos que falle, digamos. Ahora lo que vamos a hacer, esto me lo dijeron en los comentarios en el último video, le voy a pasar antes una goma de borrar a los contactos, que es por ahí un método más abrasivo para limpiarlo, sacarle la grasa o lo que pueda llegar a ver sobre los contactos, y después le vamos a limpiar con alcohol isopropílico. Acá tengo una goma de borrar sencilla, simple, de escuela primaria, y se la vamos a pasar. Y ven ya cómo sale la mugre. Vamos a pasarla despacito igual. Asegurarnos de no estar sacando algo que no tendríamos que estar sacando. Bien. Miren el estado de cómo quedó la goma después de pasarla por todos los botones. Ahora sí le vamos a pasar alcohol isopropílico con un hisopo. Sigue saliendo mugre. En el segundo control repetimos los mismos métodos. Él está mucho menos saturado de flux, así que debería ser un proceso más ágil. Bien, lo secamos para que el flux no quede distribuido sobre la superficie. Y pasamos nuevamente al método de la goma de borrar. Otra vez vemos como la cantidad de grasa que sale. Trato de pasarle con distintas partes de la goma como para no estar volviendo a depositar la mugre en lugares donde la quiero sacar, digamos. Y pasamos a el cotonete o hisopo con alcohol isopropílico. Esta vez está saliendo mucho más limpio el cotonete. Estos botones parece que están más sucios, que tuvieron más uso. Y lo damos por terminado el segundo y pasamos al tercero. Si bien este es el que está más sucio por fuera, por dentro no parece estar peor que el primero que vimos. Lo único que además del flux parece que entró algo de mugre del exterior. No creo que sea muy difícil de remover. Vamos a pasar otra vez primero el cepillo. Lo secamos para que no quede el depósito arriba. Y vamos otra vez a usar la goma, que ya prácticamente no tiene lados limpios. Y pasamos al cotonete. Sale un poco sucio,
Bien, y vamos a usar para sacar también las partes más donde se acumuló más flux seco, que por ahí resulta un poco difícil sacarlo con el cepillo. Vamos a usar el cotonete que podemos hacer más fricción. Y creo que con eso estamos. Bien, y ahora vamos a sumergir los plásticos en agua con detergente. Vamos a tratar de que no se mezclen entre controles y lo vamos a dejar reposando toda la noche. Para desarmarlo, el D-pad parece que hay que empujar desde el centro. Ahí estamos. Pero bueno, tampoco quiero que se me mezclen entre controles. Por eso trato de que quede más o menos cerrado y lo sumerjo así. Todas las piezas más sucias. Se me cayó el botón verde. Voy a tratar de ponerlo en el medio. Y vamos a ver si de alguna manera puedo cerrarlo como para contener las piezas. Cosa que la veo complicada, pero vamos a intentarlo. La vamos a dejar así un día en remojo y creo que no se van a mezclar. Y pasadas las 24 horas podemos ver cómo la grasa se desprendió de los controles y quedó flotando en el agua. Y luego de sacar todas las piezas del agua, seco todo bien y me pongo a limpiar los contactos de las gomitas de los botones con alcohol isopropílico y un hisopo. Antes de avanzar con el blanqueado, en el control más amarillento de todos, pruebo de hacer una limpieza con una solución de 50% de vinagre y 50% agua que vi en internet que sirve para remover las manchas provocadas por el cigarrillo. Pero después de probar me di cuenta de que no hubo ninguna diferencia, así que paso directamente al blanqueado de los tres controles. Yo el método que uso para el blanqueado es sumergir las piezas en peróxido de hidrógeno en una concentración del 12% y después aplico calor poniendo el contenedor sobre la cama de mi impresora 3D. Si quieren entender mejor por qué funciona este método y por qué se produce el blanqueado, les recomiendo un video que hice hace unos meses donde lo explico en detalle. Les dejo el link acá para que lo puedan ver. Después de pasadas 24 horas del proceso, saco las piezas para ver cómo viene avanzando y veo que en el joystick estaba más blanco, ya se puede dar por terminado el proceso, pero en el segundo, en el que estaba un poquito más amarillo, la parte de atrás ya quedó blanqueada, la parte del frente todavía le falta un poco, y el que estaba más amarillo de todos, por más de que tiene una mejora notable, todavía le falta. Así que esas tres piezas las vuelvo a poner en el contenedor con peróxido de hidrógeno y continúo el proceso durante 24 horas más. Y pasadas estas segundas 24 horas ya podemos ver de que el joystick que estaba un poco amarillo ya está prácticamente blanco y el que estaba muy amarillo, si bien todavía el resultado no es el ideal, está mucho mejor que al principio, así que interrumpo el proceso ahí. Y ahora paso a la limpieza de los cables, que va a ser solo eso, una limpieza. Y para eso uso un limpiador multipropósito con un paño y froto el cable para remover cualquier suciedad que haya sobre él y después lo limpio con el mismo paño pero humedecido. Y con el mismo proceso limpio también los conectores.
Y terminada la limpieza y ensamblados los controles, podemos comparar a cómo estaban al principio de este video y ver la mejora en cada uno de ellos. Y finalmente podemos ver el resultado de los 3 controles lado a lado, donde podemos comparar el resultado del blanqueado en cada uno de ellos. Si les gustó este video, por favor suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo.